Hola, ¿cómo están? Soy Andy. Estoy un poco enferma, pero ignoremos eso. Por fin les traigo el Sketchbook Tour y no terminé el cuaderno completamente, pero hice lo que pude. En la primera página nada más decoré así como con este post-it, dibujé a Tomoe y le escribí según yo ahí pues en el cuadrito que venía, ¿verdad? En la página siguiente tenemos este fail, es un dibujito del Armin, pero pues me salieron los ojos chuecos y aparte no sabía usar el wash, entonces le batallé mucho y quedó manchado y al final lo dejé. E inmediatamente en la siguiente página tenemos el segundo intento de ese Armin, que sí salió bien. Se va a ver mucho en mi sketchbook eso de que le das la vuelta y se ve completamente diferente a un día antes. También está esa monilla que no me salió. Aquí tenemos al Inumaki y a Mopsito. Esa página me gustó mucho y según yo sí la iba a terminar, pero por lo mismo de que batallaba con el wash, lo dejé. Pero sí tengo intención de terminar muchas de las páginas que hay aquí. Por ejemplo esa. Ahí dibujé a la Rei con lápices de colores y según yo iba a hacer al Mop con wash, pero no lo hice porque le tenía miedo al wash. La cara de Rei está un poco chueca, está todo como que muy junto porque está usando de referencia un dibujo anime. Pero pues bueno. Y Mop, sí me gustó mucho ese Mop, por eso no lo pinté, no lo quería arruinar. En la página siguiente tenemos al Aki, que estaba tratando de experimentar con colores más cálidos y ahí a un lado unas anotaciones de ideas de dibujo que tenía y que nunca hice, pero hay una que otra que sí quisiera hacer. Este fue el primer dibujo que hice en esta libreta, quería que fuera algo bonito, lo primero que rayara, y pues sí me gustó en su momento, pero ahorita es algo que de plano no haría, aparte no sabía usar los colores. Esta página no me gusta nada. Llegué a un punto en el que no me gustaba lo que estaba haciendo y experimentaba mucho, pero todos sabemos que no nos van a salir las cosas a la primera. El primer dibujo es un estudio de luz y sombra y el otro es más de cabello. No sabía ni hacer cabello y por eso me puse a practicar más y tampoco terminé esta hoja, estuve viendo tutoriales y nada, o sea, no me salía. Aquí seguí intentando colorear cabello y ese dibujo pequeño fue ya de mucho tiempo después de notar el gran cambio que di. Tampoco sabía colorear ropa. Primero hice el dibujo de la izquierda y después seguí un tutorial de ese saco. Y al final apliqué lo aprendido en esa camisa azul. Ese iba a ser mi primer Draw This in Your Style, pero pues no sucedió. Y aquí tenemos más prácticas de ropa y de cabello. Estaba tratando de usar colores más en tonos cafés y me estaba gustando, la verdad. Aquí hay un dibujo del ángel de Chainsaw Man. Hasta la fecha no me ha salido como lo quiero dibujar, pero fue un buen intento. Esta era una idea que tenía muchas ganas de hacer, pero pues no tenía el nivel que quería y lo dejé. Iba a ser el primer video de YouTube, pero pues tampoco sucedió. Nada en este sketchbook tiene un orden, dejaba hojas vacías de repente, entonces puede verse como avance y retroceso en algunas partes, que también es normal, pero en este caso es porque llenaba las páginas mucho después. Me gusta muchísimo dibujar con pluma, normalmente esa clase de dibujos los hago en otro cuaderno, pero ese día salió el Chainsaw Man 2 y me dieron muchas ganas de dibujar esto. Este dibujo iba a ser para mi primer video de nuevo, esta vez el de acuarelas, fue el primer intento y me salió mal, entonces lo volví a hacer. Aquí pasó lo que les digo de que un día de diferencia ya aparezco otra persona. El que está al lado es una práctica, estaba tratando de recrear los dibujos de una amiga, se llama Nat, les voy a dejar su Instagram, dibuja muy bonito. Esta es una gran página que debía haber terminado, pero pues no. Ese dibujo de Power me tomó demasiado tiempo, estuve borrando mucho y terminó haciéndose como plasta el cabello, pero lo logré por alguna razón. Aquí una práctica de ropa y también otras monitas de la Nat. Ese dibujo de en medio de hecho lo hizo ella. Y pues seguí aprendiendo, claramente no iba a hacer los zapatos. Aquí nació mi OC, que era un experimento, por eso estaba medio X, pero me gustó mucho y le fui haciendo cambios después. Fue para el video de Wash. Y vean, no me gustó tanto el estilo y al día siguiente lo volví a intentar. Estos dos tienen un día de diferencia y pues está curioso cómo depende de la técnica puedes cambiar tanto. Y ahí al lado está la misma mona que no terminé porque seguía en mi lucha constante con los ojos grandes y todavía no me cambiaba el nombre, ahí dice Andy Crack.
Estos fueron para un video de cómo hago caras. En la actualidad creo que ya no le pondría el color así, pero se aprecia. En esta página se ve cómo sigo experimentando con el color. Me gustó muchísimo ese cabello. Y era de esas veces en las que no sabes qué estás haciendo, solo dibujas en automático. Me imagino que notaron que en todo el sketchbook pongo notitas. Eso es para corregir después cosas que no me gustaron del dibujo o cosas que noté incluso mucho tiempo después de haberlo hecho. Ya con el tiempo se veían los resultados, vean, ese ya fue el cabello blanco. Pasó un tiempo desde que hice la Paymon de la página anterior y pues nada que ver, es de mis favoritos. Se siente bonito cuando ya te salen las cosas más o menos como quieres, aún estando consciente de que te falta, pero un avance sigue siendo mucho. Esa monita de al lado es de un libro que ilustré el año pasado. También esos monos son del mismo libro. No sé qué sea de ese libro ahorita, creo que sigue en proceso. Es de química. Pero cuando haya un avance yo les haré saber. No es cierto, no creo que lo haga. Vean esos grandes gatitos. Aquí me enteré de que existía el Moptober. Me enteré demasiado tarde, como el día 26. Me arrepiento tanto de no conocerlo antes. Y según yo sí alcanzaba y no sé qué, pero en esos tiempos había mucho trabajo, muchas cosas que hacer y no se logró. Eso fue lo más que avancé. Ese día me levanté muy inspirada a practicar con el wash. Los publiqué estos dibujos en mis historias de Instagram con dibujos que me pedían mis seguidores y me gustó muchísimo lo que hice. Aunque seguía sin practicar mucho con el wash, me tardé también muchas horas en cada uno. En esa época comenzó mi obsesión con Scaramouche, que lo he dibujado varias veces pero no lo publico porque no me convence al 100, aún así me gusta. Ese dibujo lo hizo mi sobrina. Hice trampa y tapé un dibujo que estaba ahí con esta acuarela de Scaramouche que estaba haciendo y no terminé tampoco, perdón. Y de nuevo el mopsito. Ahí comenzaba a hacer mis estudios de bocas para poder hacerles el tutorial de colorearlas con lápices de colores. Y disfruté demasiado cuando hice esos sketches. Bueno, no son sketches, son estudios. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Volví a hacer trampa con el Scaramouche ahí tapando un dibujo. Aquí está la famosísima Jinx. Ese dibujo me gustó mucho. Caí un poco más en el estilo anime, pero aún así el color del cabello creo que me quedó bastante bien. Y al lado un estudio que no me gustó. Una calcomanía de la Nat, somos muy fans de esa. Y al lado un personaje mío que hice para colorearlo en digital. Les voy a dejar una foto. Aquí llegamos a estas prácticas de cabello que hice para un tutorial. Hice 4 tonos. Creo que más adelante podré hacer otro video de cabello con tonos diferentes para que puedan guiarse, pero ahí está el tutorial de estos 4 dibujos por mientras. Mi segundo intento de coloreado de labios. Quería hacerlo en varios colores para que tuvieran más opciones a la hora de dibujar ustedes y pues era importante practicar antes de grabarlo para no hacer el video infinito y así poder explicarles cómo debe de ser paso por paso. Ese dibujo de Yumeko es de mis favoritos. Y ahí están ahora sí los labios que grabé para el tutorial. Esos del corazón fueron mis favoritos. Y de ese lado Nikolai. Sí me gustó ese dibujo, pero estaba probando cómo pintaría el color blanco más o menos. Hay un super fail de una nariz. Y a un lado la Mitsuri, que me pidieron mucho esa monita y pues ahí está. Esta fue para el tutorial de piel. Terminé grabando cómo hacía todo. Y pues mucha gente me ha dicho que le ha servido, entonces creo que es bueno. Vean, ese tatuaje está chistosito. Estudios de ropa que no terminé, solo hice esa página. Al lado ya estaban los bocetos listos. Esa página como me gustó, la estaba grabando, por eso no la he terminado. Sí quisiera terminar de grabar, pero pues tengo otros videos pendientes y quiero que salga bien, entonces tal vez lo haga después. Y aquí mi primera colaboración, ese día fui muy feliz. Me mandaron los colores Artex, espero que se pronuncie así, ahí están.
Fue un recordatorio de que no dejé de hacer lo que me gusta. La monita es personaje mío, lo usé para el Draw This in Your Style de este año. Estos dibujos los hice sin boceto, estaba practicando cómo me salía el trazo directamente de lo que estaba viendo. Y pues no hay mucho detalle que ver. De nuevo el ángel, todo bonito. Estaba acostumbrándome a los colores nuevos y también hice este dibujo intentando hacer tonos grises de cabello y terminó siendo morado. Igual lo grabé, subí el proceso a YouTube por si quieren verlo. Esta página es de uno de los videos más recientes y les expliqué con estos dos ejemplos cómo ir integrando cosas que les gustan de otros artistas en su propio arte. Y se acabó el Sketchbook Tour. Al final grabé una escena donde estaba mostrando las paginitas y me di cuenta de que me faltó mostrar un dibujo. Ahí está, perdón. Y ahora sí, ya es todo. Les quiero agradecer mucho por su apoyo. Gracias a los que siempre están ahí viendo mis dibujos. Los quiero. Y ya, gracias por ver este video. Nos vemos pronto. Bye.